Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1338 de Jornada Extra. Tendremos esta noche la compañía de Carlos Pimentel, el encargado de transparencia del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar sobre el último informe de Transparencia Internacional hecho público esta semana aquí en Santo Domingo y en todo el mundo. Tendremos también un reportaje de Oscar Grullón sobre Calalú Danza, que lleva 17 años promoviendo en diferentes comunidades la celebración del Carnaval Cimarrón. Pónganse cómodos para que nos acompañen. Vamos a ver también la habitual columna de Hugo Pirela, que está versando ahora sobre el fantasma meteorológico del 2016. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Jornada Extra. Una semana difícil para el presidente Danilo Medina, que intentó renovar su gobierno con una serie de cambios al inicio de la semana, que en la mayoría de los casos, además de demostrar la renovación clientelar de su gestión, también pusieron en evidencia el tema de la corrupción, porque designó a un funcionario que estaba preso. Bueno, no solamente uno que estaba preso, designó también a uno como cónsul en Haití, que había sido ya imputado 2 veces por tráfico de personas en la frontera, y designó también a un exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, que había sido investigado sobre tráfico de terrenos de esa institución estatal, y lo ha nombrado asesor en materia territorial del Poder Ejecutivo, de manera que está utilizando mucho la experiencia acumulada por esos funcionarios. También designó a dirigentes políticos en cumplimiento, por ejemplo, de la amenaza pública que había advertido Miguel Vargas Maldonado al médico psiquiatra César Mella, director del Instituto de Seguro Social, de que le iba a pedir que lo quitaran para poner a otro que cumpliera fielmente los intereses de ese partido en esa institución. Y el presidente lo quitó y nombró a a un sustituto propuesto por Miguel Vargas Maldonado. En ese caso es el doctor Diego Hurtado Brugal, pero también llevó al Consejo de la Empresa Generadora Hidroeléctrica a Fello Suberví Bonilla. O sea que en el caso del Partido Revolucionario Dominicano y sus acuerdos con el presidente Danilo Medina ha salido pero muy Suberví bien no era del PRD, se supone que él sería del PRM, porque hoy tú no te acuerdas que el Tribunal Superior Electoral lo declaró candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM sin que se hubiese producido una asamblea. Señores, esa es una de las sentencias más históricas de ese tribunal. No hubo asamblea y consideró que él había sido electo. Pero posteriormente a la decisión y él se fue del tiro para su casa. Sí, pero Fello Suberví después se juramentó en el PRD con Miguel Vargas Maldonado. Después de eso se juramentó. Sí, se juramentó. Y ahí está como miembro del Consejo de GEGID. Los cálculos que han hecho algunas personas es que desde que fue electo diputado, en 1978, Fello Suberví no ha salido de la administración pública porque cuando no ha sido funcionario ha cobrado un cheque como asesor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Bueno, pero lo grande fue cuando el tribunal lo consideró que era el candidato del PRM a la alcaldía del distrito, que después eso se diluyó y él mismo no lo cogió en serio. Él no fue, aunque él había levantado la instancia, a él se le olvidó y se quedó calladito. Dicen que hay silencios que cuestan caro y ese pudo haber sido uno de los casos. Pero bueno, el gobierno falló porque el presidente quiso dar un golpe de efecto, entretenernos primero y segundo, dar una imagen de renovación con unos 60 designaciones.
muchos de los cuales son intercambios de un lugar para otro, pero además muchísimos vicecónsules, cónsules y hasta diplomáticos. Y hay vicecónsules en lugares como siempre. Auxiliares consulares y cargos que no tienen nada que ver con la renovación de un gobierno. Pero casos de viceconsulado donde no hay plazas para vicecónsules, como el caso de la ciudad de Los Ángeles. Pero esa es la característica del gobierno de Danilo Bueno, ya en Medina. Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos hace muchos años que ya no acredita ni nuevos cónsules, ni nuevos vicecónsules, tampoco, ¿eh? Así que eso ya, la designación es para que cobren nada más, no es que van a ejercer ninguna función. El caso... Y no lo acreditan porque tenemos tantos. Por ejemplo, en Nueva York son 48 vicecónsules. Y solo y en la hay Florida dos. hay 30 y pico. Y solo hay dos que reconoce el gobierno de los Estados Unidos. Por eso ya los otros no. Entonces los otros 46 saben que lo que son es botella. Este que fue designado ahora en Los Ángeles es una botella. El caso que llamó profundamente la atención de los medios de comunicación es el caso del doctor Nelson Rodríguez, que fue destituido como director del Servicio Nacional de Salud y nombrado asesor de salud. El doctor Rodríguez, en una comunicación que mandó al presidente de la República, dice que fue vencido por el clientelismo y el avance político en el sistema de salud que impidió que cumpliera su trabajo. Y declinó la designación de asesor y al mismo tiempo dijo en un programa públicamente que cuando se había quejado con el presidente del hostigamiento que le hacían por cargo los funcionarios del gobierno y legisladores, el presidente le dijo que le diera la vuelta a eso, que esa gente tiene méritos políticos. Hay que recordar que solo en el Distrito Nacional hay una sobrenómina en el sistema de salud que es liderada por los senadores y los diputados. Cada diputado y cada senador tiene una nómina en los hospitales públicos. El dinero que debería servir para comprar medicina es utilizado para pagar las nóminas. Y Nelson Rodríguez dijo que el presidente de el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, había celebrado su destitución porque él le quitó la facultad de designar el personal administrativo en los hospitales del Distrito Nacional. Cosas de grandes se vieron esta semana en ese intento de renovación del gobierno. Pero esta fue la semana de los informes internacionales. Esta fue la semana de los informes internacionales adversos a la República Dominicana y al gobierno de Danilo Medina, en especial porque en el caso del informe de Transparencia Internacional que sitúa a República Dominicana como parte del tercio de los países más corruptos del mundo y como parte de uno de los 6 más corruptos de América Latina, ha significado para Danilo un retroceso en el índice dentro de su propia gestión. De los 6 más corruptos de todo el continente, no solo de América Latina, se incluye todas las islas del Caribe, Estados Unidos y Canadá, son 36 países y nosotros estamos entre los últimos 6. Por debajo de nosotros, Venezuela, Haití, Guatemala y El Salvador. Y El Salvador, sí. Los que están por debajo de nosotros. Pero también UNICEF publicó un documento, un informe donde resalta también las altas tasas de mortalidad neonatal de la República Dominicana, también entre los 5 más En el caso de la mortalidad neonatal, no es entre los 5, es el segundo país con la tasa de mortalidad neonatal más grande de la región. El primero es Haití, en República Dominicana. Cada día mueren 11 niños menores de 28 días por situaciones que pudieron haberse evitado. Y también el Banco Interamericano de Desarrollo que dio a conocer un informe esta semana donde resalta que sobre el Caribe, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y resalta que la economía creció 3.8% el año pasado en la región, pero que no se tradujo en reducción significativa de la pobreza y mucho menos de la desigualdad. En el caso llama la atención que el caso del informe del Banco Interamericano de Desarrollo se produce después que el presidente de la República produjera un discurso en el que dijera que 1.200.000 dominicanos han salido de la pobreza. Entonces el BID no encuentra a esos ciudadanos. Los obispos, en un mensaje con motivo de la fiesta de la independencia, también le pusieron electricidad al ambiente esta semana, que esa semana
preventiva, digamos, del discurso informe a la nación del presidente Danilo Medina fue muy adversa, porque también la conferencia del episcopado se quejó otra vez de corrupción, de composición, de la justicia, de los mecanismos institucionales, degradación moral del país. En fin, una pastoral más que vino por la línea crítica de la Iglesia Católica. La Marcha Verde le hace 10 preguntas al presidente que quiere que conteste en el discurso del 27 de febrero, y esas 10 preguntas incluyen por qué Odebrecht sigue trabajando en la República Dominicana a pesar de violar la ley de contrataciones públicas, por qué el presidente no ha dado respuesta sobre la contratación de Joao Santana, dónde están los comprobantes de los pagos de la campaña del presidente de la República a Joao, por qué el presidente designó una comisión para que investigara la financiación de Punta Catalina cuando hay órganos públicos que podían hacer eso, y cuál medidas ha tomado el presidente de la República para garantizar un digno ejercicio de la justicia. Bueno, y los representantes de 11 partidos de oposición fueron hasta la Junta Central Electoral esta semana a entregar personalmente sus propuestas de reformas electorales y políticas para buscar la equidad en las campañas electorales, sanear y democratizar los partidos y mejorar la gobernabilidad de la República Dominicana. Ese paquete incluye, desde luego, el que las primarias de los partidos sean de acuerdo a cómo decida cada una de esas organizaciones con método democrático, pero que no se le imponga ningún método a ninguna, como ha planteado el proyecto de ley que introdujo la Junta Central Electoral desde el año 2011. Ese proyecto está en debate en el Congreso Nacional. Y en el ámbito deportivo, la presencia de un equipo de Primera División de México en la República Dominicana pone al fútbol dominicano en un lugar de privilegio, porque es la primera vez que un equipo de la República Dominicana, donde la liga tiene apenas 4 años, compite en un torneo de la Liga de Campeones de América. La primera vez que un equipo dominicano está participando en un torneo de la CONCACAF, y hay que decir que perdiendo 2-0 frente al rebaño sagrado, que como se llama a la Chiva de Guadalajara de México, República Dominicana gana. Que hay que decir que México tiene un siglo de tradición en el fútbol, que es el deporte rey en México, no es el béisbol. Y este es uno de los equipos de más tradición. De los que tiene más fuerza, sí. En México. Bueno, en el ámbito internacional, la semana se podría decir que fue trágica. 406 civiles murieron en Siria consecuencia de los bombardeos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y eso llevó a Francia y a Alemania a pedir un alto al fuego, porque siguen bombardeando y matando civiles. Dentro de esos 406, 95 fueron niños que fueron asesinados a puros bombazos, y para mucha gente esos no murieron aterrorizados, sino que son, digamos, ¿cómo que dicen? Efectos secundarios, sí, colaterales de la guerra, pues son efectos terribles de la guerra. Y allá en Siria han muerto miles de civiles por las bombas del régimen de Assad, por las bombas de Estados Unidos, por la bomba de Rusia, que tiran cada uno de acuerdo a cómo creen la conveniencia de sus sagrados intereses. Y en Venezuela, también una semana mala dentro de los índices. Venezuela se considera uno de los países más corruptos de la región, o el país más corrupto de la región en el índice de transparencia, pero además la Universidad Andrés Bello y la comunidad jesuita publican un informe muy revelador de la situación de Venezuela, con un aumento de un 87% de la pobreza y con un 64% de la población que perdió peso por falta de acceso a la alimentación. Mientras la oposición en bloque, agrupada en la mesa de la Unidad Democrática, decidió que no va a participar en lo que ellos consideran como un conato electoral programado por el gobierno precipitadamente para abril próximo. Y además ahora se discute la propuesta en los ámbitos gubernamentales de también hacer las elecciones para elegir un nuevo parlamento, las elecciones que corresponderían para fines del 2020. La quieren adelantar ahora para abril del 2018, como han adelantado las presidenciales, que deberían celebrarse entre octubre y diciembre de este año,
y el gobierno decidió que van el 22 de abril contra viento y marea si es necesario. Saludos, bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy seguiremos hablando del fantasma meteorológico del 2016. En nuestra cápsula anterior decíamos que un día de septiembre del 2016 a las 6:50 de la mañana, un radar meteorológico captó una imagen espectral sobre el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Una especie de nube gigantesca apareció en el radar, cubriendo un territorio de cerca de 18.000 kilómetros cuadrados, sin que hubiera tormenta alguna por todo eso. Y minutos después comenzó a disolverse del mismo modo enigmático como se había manifestado. Ahora bien, ¿qué fue lo que produjo esta descomunal imagen fantasmagórica? No se lo imaginan. Aves, miles, cientos de miles, quizá millones de pájaros de todo género se echaron a volar todos al mismo tiempo. Para que se entienda mejor, 18.000 kilómetros cuadrados son como un cuadrilátero de tierra de más de 134 kilómetros por cada lado. ¿Cuántas aves silvestres creen ustedes que pueden vivir en semejante territorio? Imposible saberlo con certeza. Pero lo cierto es que aquella mañana en Oklahoma las aves levantaron el vuelo juntas en un número tan enorme que minutos después fueron captadas por el radar meteorológico como una nube colosal que apareció y desapareció en minutos. Pero el misterio mayor no fue que hubiera ocurrido tal estampida de pájaros, sino su causa aparente. Exactamente en el mismo lugar, justo después de la desbandada de aves, ocurrió algo no menos extraordinario: un terremoto. Dirán que fue coincidencia. Veamos. Este no fue cualquier terremoto, fue uno bastante fuerte, 5.8 en la escala de Richter. Pasillos de supermercados se llenaron de productos caídos de los estantes, se derrumbaron fachadas de piedra en edificios, se desataron incendios en ciudades, la onda sísmica se sintió en los estados de Nebraska, Missouri, Iowa, Arkansas, Texas, Colorado y hasta en el más alejado Illinois. De hecho, fue el terremoto más fuerte en toda la historia del estado. Más todavía fue el más fuerte en los últimos 2 años en todos los Estados Unidos. Ahora bien, Oklahoma no es un estado donde ocurran muchos temblores de tierra, especialmente de 5.8 Richter. Comparado con California, donde el promedio es 1.200 al año, es decir, más de 3 diarios en promedio, en Oklahoma, por ejemplo, durante todo el año 2011 se registraron solo 63 temblores de 3 Richter o más. Entonces, coincidencia que un terremoto tan grande haya ocurrido en Oklahoma justamente después de que una bandada de aves tan gigantesca haya levantado vuelo en forma tan repentina. En nuestra próxima cápsula hablaremos aquí en Castellano Llano sobre la probabilidad de que esto haya sido solo una coincidencia, o si lo prefieres puedes ahora mismo acceder a y compartir la conversación completa en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Él es abogado de profesión, pero en ejercicio es de las ciencias sociales y ha estado en participación ciudadana ya por muchos años. Él es el encargado de transparencia de esa institución, que es a su vez el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una institución que está establecida en gran parte de cerca de 190 países del mundo
y una organización muy prestigiosa que esta semana emitió su índice de percepción de la corrupción en el mundo. Aquí le tocó a Participación Ciudadana, Carlos, presentar lo que concierne a la República Dominicana. Resúmele a los televidentes, por favor, qué es lo que plantea ese informe sobre República Dominicana. Bueno, el índice de percepción de la corrupción es uno de los instrumentos más utilizados en los países para medir los niveles de corrupción, que se viene aplicando desde el año 1995. Y en la República Dominicana se aplicó por primera vez en el año 2001. Quiere decir que del 2001 hasta la fecha, todos los años, Transparencia Internacional presenta la puntuación de cada uno de los países. En este año, la República Dominicana pues desciende en la puntuación a 29 puntos. El año pasado, entiéndase, sobre 100. Sí, en el año 2016, la República Dominicana tenía 31 puntos de 100. En la medición del 2017, que fue lo que se presentó en esta semana, la República Dominicana tiene 29 puntos de 100. Indica que el país desciende y además, en el caso de la República Dominicana, este indicador tiene una relevancia muy particular y es que es utilizado también para medir el nivel de cumplimiento del eje 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, eso está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Está establecido que se va a usar ese índice. Se utiliza ese índice. O sea que ahora no se puede decir que Transparencia Internacional es una institución radical. Por eso me parece que para el país hay que prestarle atención, porque los resultados del índice están reflejando los pocos avances en los compromisos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el eje 1, en el objetivo 1.1, relacionado con un Estado transparente, democrático y eficiente. Cuando nosotros vemos este indicador, nosotros nos damos cuenta que ciertamente se ha hecho muy poco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y por ende esto se traduce obviamente a esa puntuación de 29 puntos. Pero hay otros elementos también que no podemos perder de vista y es que el año 2007 hay hechos, 2017 hay hechos que profundizan los niveles de corrupción, de impunidad en la República Dominicana. Lo primero, el escándalo de Odebrecht, que se desarrolla en todo el año 2017 y los escasos niveles de investigación y todos los desaciertos de los distintos órganos, tanto de control como de investigación en este caso. Pero también se suma el caso del CEA, el caso de la ONSA, se suma a todos estos casos de corrupción y los escasos niveles de investigación y sanción, pues obviamente aumentan grandemente los niveles de percepción, los tucanos también. O sea que me parece que hay muchas razones a tomar en cuenta, a preocuparnos y sobre todo a seguir demandando, exigiendo para que el país pueda salir de una valoración tan deprimente como 29 puntos de 100. Pero además, si te preguntaran cuáles son los capítulos fundamentales que se evalúan, que se toman en cuenta en esos índices, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es que el índice no es una encuesta que se realiza en la calle. Exacto. A ciudadanos. El índice se construye en una combinación compuesta de instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Se toman las distintas mediciones que se realizan en un país durante ese año. En el caso de la República Dominicana, se tomaron en consideración más de 9 mediciones, informes de organismos internacionales y consulta a expertos también. Se utilizan los datos de los informes del Foro Económico Mundial, se utilizan datos e informes del Banco Mundial, datos e informes del Fondo Monetario Internacional. Cada país tiene que tener al menos 3 fuentes de consulta, de verificación, para que se pueda aplicar el índice. En el caso de la República Dominicana, que es un país que ha sido medido con temas
de corrupción, de transparencia, de institucionalidad, hay suficiente información que permite construir el índice y obviamente si nosotros hacemos memoria de los resultados de otros estudios en este año 2017, nosotros nos vamos a dar cuenta que obviamente hay una coincidencia de que en el país hay un problema profundo de corrupción. Bueno, de paso yo diría que el de Transparencia Internacional es más generoso que el índice de percepción, no, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, porque en el índice del Foro Económico Mundial la República Dominicana está en segundo o tercer lugar en corrupción en el mundo. Bueno, o el y índice, aquí no, aquí en este está, ¿qué? Entre los últimos 40 países. De 135 de 180 países. Sí. Pero también los resultados del índice de soborno que se presentó también en el año 2017, donde la República Dominicana se encuentra dentro de los 10 países donde existen más prácticas de otorgar sobornos. ¿Y de quién es ese índice? Ese es de Transparencia Internacional también. Pero ese mide aspectos vinculados específicamente al tema del soborno, del intercambio de favores por dádiva. Entonces, cuando nosotros vemos los distintos estudios, este de índice de percepción de la corrupción lo que viene es afirmar lo que hemos visto en distintos estudios, pero además lo que la sociedad dominicana y amplios sectores reconocen que en el país tenemos un problema muy profundo y lo fundamental es que podamos atender con la debida seriedad. Lo primero para enfrentar un problema, un flagelo como la corrupción, es aceptar que existe un problema y que no es percepción, sino la percepción se construye sobre la base de realidades, la percepción se construye por prácticas, la percepción se construye por lo que los ciudadanos, las ciudadanas ven todos los días, que ven ilegalidades, instituciones que no funcionan, prácticas de rentismo, patrimonialismo. Entonces, esa percepción se construye con esa realidad que la gente ve cada día. Bueno, en el caso de la justicia, en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, el país está en la posición 130 de 137 países. Está peor que en... Totalmente. En ética empresarial está también en la 130. En Así favoritismo de los funcionarios públicos creo que está en el 133. Sí. En malversación o desviación de fondos públicos que está en la 135. Claro. En confianza en la policía está también en los últimos 7, 8. No, y fíjate que todas esas renglones que evalúa este índice de competitividad están vinculados al tema de la institucionalidad, al tema de las debilidades democráticas que tiene la República Dominicana, cómo las instituciones no funcionan, cómo no existe en el país una verdadera separación de los poderes, cómo los niveles de independencia que tienen los poderes del Estado son cuestionados y no generan confianza a la ciudadanía. Y ese índice de transparencia internacional lo usan los organismos, las instituciones extranjeras, lo toman en cuenta. Bueno, es el índice más utilizado en el mundo para tener una medición de los progresos de los países. Bueno, tal vez más, debe ser más el del Foro Económico Mundial, tal vez más. Aunque bueno, aquí está más especializado en transparencia. Porque es un tema muy específico, sí, más especializado. muy claro. Y en el caso del país, por ejemplo, que señalábamos lo de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como meta el país tiene que para el año 2020 nosotros teníamos que tener 52 puntos. De este índice. O sea, en la meta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del eje 1, del objetivo 1.1, el país para el año 2020, o sea, dentro de 2 años, tiene que tener 52 puntos. Pero ven acá. Y nosotros estamos en 29, o sea, nos vamos retrocediendo. Bajamos 2 puntos este año. 2 puntos. Pero ¿cuándo fue que más alto tuvimos desde que se empezó a medir en el 2001 a la República Dominicana? En el 2001 nosotros tuvimos, en el 2004, nosotros tuvimos 26, que ha sido la valoración más baja que ha tenido el país, y la más alta de 33 puntos en el 2013. Luego de ahí, el país ha venido de manera permanente bajando 1 o 2 puntos. No obstante, hay que señalar que desde el 2001 hasta la fecha, el país se ha mantenido casi en un mismo rango. 26 en un año, después 30, 31, lo más que hemos llegado es a 33 y ahora bajamos a 29. Entonces,
esto nos puede llevar a afirmar que en más de 15 años el país no ha desarrollado esfuerzos creíbles que toquen de manera medular el problema de la corrupción. Eso quiere decir que todo ese esfuerzo que hemos hecho de reformas institucionales, de reformas normativas, que fue y es importante, no hemos logrado implementarla. Bueno, hay 136 países en el continente y en ese marco, dentro del continente, ¿cómo queda la República Dominicana? La República Dominicana queda dentro del continente americano, dentro de los 5 países donde se registran mayores niveles de corrupción. O sea, sí. Junto con México, tenemos el caso de Haití, caso de Venezuela. Bueno, Haití y Venezuela por debajo. Sí, nosotros. están por debajo, pero igual de los 5 Nicaragua, países, igual que Nicaragua y El Salvador. Y Guatemala, Sí, y Guatemala también. Guatemala pero está por debajo. Todo el resto del continente, México está empatado con nosotros. Sí, en 29. El promedio de la región son 43 puntos. El promedio. El promedio. El país está obviamente por debajo del promedio y eso quiere decir que... ¿Y los que están mejor situados del continente? Pues está Canadá, Estados Unidos, está Chile, que son de los países que han logrado Costa Rica también, están por arriba del promedio. Regularmente en los países donde funcionan las instituciones, pues se empieza a reflejar en el índice, porque uno de los elementos que más puede profundizar la percepción de la corrupción es la impunidad, porque probablemente casos de corrupción, en cualquier país del mundo hay casos de corrupción. La diferencia es en los países que las instituciones investigan y sancionan y en los países que no se investiga y no se sanciona, como el caso de la República Dominicana, porque los niveles de impunidad generan un círculo de desencanto, de desesperanza, que profundizan esa valoración que se tiene de los niveles de corrupción. Bueno, el año pasado entrevistamos aquí para Jornada Extra, vía Skype fue que se hizo al presidente a José Ugaz. De Transparencia Internacional, Sí. que era en ese momento el peruano José Ugaz. Así es. Él nos dijo que en Perú habían 506 personas presas por corrupción. No, total. En ese momento. Pero un ejemplo muy... Y aquí no había ninguno. Sí, en el caso de Odebrecht. En todos los países donde operó la empresa Odebrecht hay procesos No, abiertos. pero él se refería a personas que ya estaban condenadas Sí, por claro. corrupción, por otros casos. Habían 506 en Perú. Claro que sí. Eso es así. Y cuando nosotros hacemos un registro... Y de todas las categorías, habían hasta presidentes. No, de todo, presidente, y jefes de ministros, Fuerza Armada, legisladores... presidente del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte, Sí. había gente de todo. Entonces, eso es una diferencia importante. Cuando nosotros hacemos una valoración de los países donde hay procesos abiertos, donde se sanciona, donde se condena, nos damos cuenta que una de las mayores limitaciones en la República Dominicana para luchar contra la corrupción es precisamente que no tenemos un sistema de consecuencias. Desde mi perspectiva, el mayor instrumento de prevención es la sanción. Porque la sanción envía un mensaje claro de que las leyes se respetan, que las leyes se cumplen y aquel que la violenta, pues obviamente tiene que tener una consecuencia. Y en el país es muy lamentable el registro en toda la historia de cómo la impunidad ha sido una característica fundamental y por eso los resultados de este índice, 29 puntos de 100, pero los resultados de todas las mediciones que se hicieron durante el año 2017, yo no conozco un solo estudio, informe de una fuente confiable, creíble, con una metodología científica que permita arrojar unos resultados diferentes a eso. No hay forma. Bueno, en esa materia. Porque Sí, la obviamente. República Dominicana está bien evaluada en una, básicamente, Obviamente. en la estabilidad macroeconómica. Sí, obviamente. Y el crecimiento formal del PIB, que esta semana justamente el Banco Interamericano de Desarrollo vuelve y lo resalta. Sí. Dice que Panamá, Centroamérica, República Dominicana crecieron 3.8% el año pasado, pero Se que profundizan eso los niveles no de desigualdad. contribuyó a reducir la pobreza ni la desigualdad. Exacto. Ese es otro informe que se presenta también esta semana, que es muy interesante incluso analizarlo de manera combinada y compartida, porque la corrupción obviamente es uno de los detonantes de la
pobreza, de la desigualdad, de los niveles de exclusión. Entonces, un país que registra ciertos niveles de crecimiento, reconocido en este informe, pero que ese crecimiento no se traduce a garantizar el derecho de la gente. ¿Por qué? De seguro que un elemento importante a incluir en ese porqué es la corrupción. Pueden haber otros, pero ese es un elemento. No tiene relación con la delincuencia abajo. Pero obviamente, porque el fenómeno, el flagelo de la corrupción, al ser sistémico, estructural, genera y descompone la sociedad en sus distintos aspectos. La ausencia de políticas públicas de calidad que garanticen derechos de la gente, pero poder garantizar que la ciudadanía viva en paz, que viva tranquila, con políticas de seguridad ciudadana efectiva, se ven también limitados. Entonces, por eso, cuando y además hay un elemento, el efecto demostración. Eso es. Que tiene eso, si las capas altas demuestran que son ladrones y corruptos, la gente de abajo dice, ¿y por qué tengo yo que respetar las reglas que ellos ponen? Eso está demostrado muy claro en la sociología, como el efecto de demostración de una forma de enriquecimiento ilícito sin causa va generando en los jóvenes una expectativa de que la vía, el camino, es ingresar a un partido, rápidamente ver cómo asciende a una función pública, y es la vía fácil del enriquecimiento, o a través del lavado, a través del narcotráfico, o tener una función que le permite enriquecerse. Entonces eso va generando niveles de descomposición de los valores de la juventud, de la sociedad dominicana en sentido general, y es lo lamentable de todo esto, y de ahí la preocupación de amplios sectores de la sociedad dominicana de que este es un problema a uno para enfrentar, que debemos lograr mayores niveles de articulación para ser más firme en los reclamos desde la sociedad para que las instituciones funcionen. Carlos Pimentel, pero este año ha habido muchas reacciones de sectores públicos al informe de Transparencia Internacional. ¿Qué te ha parecido la reacción? Mira, ciertamente este año hemos identificado reacciones de distintos sectores empresariales, organizaciones sociales, funcionarios públicos, en varias direcciones, algunos obviamente reconociendo de que esa es una puntuación que obedece a una realidad que vemos todos los días. Otros tratan de también reconocerlo, como es el caso del director de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, quien expresó que ciertamente en el gobierno hay mucha corrupción. También dijo que hacen esfuerzos para combatirlo, pero bueno, reconoció, y por venir de un funcionario público, reconocer públicamente que existe corrupción en el gobierno ya es un hecho importante. Otros funcionarios que lo que tratan es de desacreditar el índice, y para eso utilizan argumentaciones que no van a los aspectos metodológicos del índice, no van a los resultados, sino que se van a un nivel de argumentación. ¿Y quién elabora el informe? Porque algunos también se lo atribuyen como que, bueno, que participación ciudadana, esos son opositores. Sí. Al final de cuentas, ¿quién hace el índice? ¿Quién lo hace? ¿Participación ciudadana, capítulo nacional, o lo hacen lo primero es que participación viene a ver los resultados del informe 2 o 3 días antes del lanzamiento, que nos envían los resultados del informe de una tabla de los 180 países con todos los resultados. Ahí nosotros buscamos la República Dominicana, vemos la puntuación y presentamos los resultados del índice. Nosotros no participamos en el índice, ni en el diseño metodológico, ni en el levantamiento de información, ni salimos a preguntarle a nadie, ni enviamos informes. ¿No piden a ustedes que le manden un informe para ellos elaborar un informe? No, Transparencia busca los informes solo, porque los informes que utiliza son los informes de los organismos internacionales. Ya hablábamos cuál informe utiliza. Entonces esos informes son públicos y esos son los que sirven para la construcción de este índice de percepción. Lo importante es, más que buscar todos los elementos que busquen justificar los resultados, es que podamos reconocer todos los actores, incluyendo el gobierno dominicano, de que tenemos un problema, de que la valoración con relación a la corrupción en el país es grave, que nosotros tenemos disposiciones establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenemos que avanzar en su cumplimiento, que pueden ayudar a aumentar los resultados del índice de percepción. Por ejemplo,
¿Qué ha pasado con el proceso de reforma de la macroestructura del Estado? De fusionar, eliminar todas estas instituciones que no tienen funciones específicas o funciones duales. ¿Qué ha pasado con la carrera administrativa, la carrera general, las carreras especiales, la carrera docente, sanitaria, la carrera diplomática y consular? ¿Por qué no se ha implementado la ley de salario? ¿Por qué el país no logra implementar la ley de declaración jurada de bienes? O sea, no puede ser que a esta altura la noticia sea que un funcionario no ha presentado su declaración de patrimonio, pero la ley dice que hay que hacer si no la ha presentado. Entonces tenemos un déficit de cumplimiento de la ley que obviamente no aporta la transparencia, reduce la corrupción, refuerza la impunidad y los resultados están ahí. Bueno, ahí está también Carlos Pimentel. Carlos, ¿cuántos años tienes tú en participación? Tú entraste un muchachito, ¿no? Yo entré en participación en febrero del 2005. Yo Cinco. cumplo precisamente 13 años en participación ciudadana. Bueno, tú has echado media vida profesional, originalmente abogado, ¿verdad? Sí. Pero tú has hecho, ¿cuántas especialidades tú tienes? Bueno, yo en tema de transparencia y lucha anticorrupción, distintas formaciones, tengo maestría en defensa y seguridad, trabajando el tema de transparencia y corrupción ya alrededor de 20 años, o sea que hemos visto mucho y queremos ver más avance. Carlos ha sido representante de Participación Ciudadana en la Marcha Verde. Así es. Que ha sido uno de los voceros, de los múltiples voceros de ese movimiento. Muchas gracias a Carlos Pimentel, encargado del Departamento de Transparencia del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, por haber venido a conversar con nosotros esta noche. Marilí Gallardo es una profesora de danza consagrada que abandonó los centros de la capital para irse a enseñar en la periferia urbana del Gran Santo Domingo. Desde allí ha impulsado el Carnaval Cimarrón en un aspecto que es didáctico, pero además generador y promotor de la cultura en esa zona. Con este trabajo de Oscar Grullón despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Hace 17 años, Calalú Danza tiene como iniciativa nuestra jornada de Carnaval Cimarrón. Hacemos jornadas didácticas, talleres en las escuelas, formación, acompañamiento a los grupos en las comunidades. Honramos el cimarronaje, reconocimiento a esa resistencia, a esa lucha, a esa negación de seguir siendo esclavizado, haciendo honor a esas mujeres que a través de la siembra y de dibujar rutas en su cabello, en su peinado, para recuperar esa tradición de cómo surgió el carnaval, de esa necesidad de expresarse a través de sus máscaras y su juego con la comunidad. Nosotros utilizamos el carnaval como una estrategia pedagógica donde las niñas pueden aprender matemáticas, geografía, naturales. Haciendo la artesanía tienen que salir y ubicar en cuáles zonas se encuentran tales materiales, pero también a través de estudiar los personajes tradicionales del carnaval y cuál es su procedencia, de dónde vienen, a qué provincia pertenecen, estudiamos la geografía. A través de la confección de sus máscaras, sus disfraces, las niñas pueden aprender matemática, tienen que contar para hacer un gorro, para hacer una máscara, pero también el carnaval nos ayuda a trabajar temas de conflictos en la comunidad, temas de chisme, de violencia en la familia. Cada una de las comunidades debe sentirse comprometida por lo que está haciendo.
La misión de nosotras es empoderar a todas las jóvenes que han tomado una iniciativa en sus comunidades. Vean y valoren, no hay que producir $1 millón de pesos para hacer un carnaval dentro de su propia comunidad. ¡Muchachita! ¡Ay, tan bonita! ¡Y me la llevo para la abuelita! ¡Se lo mueve, Rebeca! ¡Se lo mueve! ¡Ay, Rebeca! El medio ambiente es nuestro cómplice, es nuestro suplidor. Esa toma de conciencia y esa valoración de que no tenemos que ser millonarias para hacer nuestro carnaval, para ser creativas, para jugar con nuestra comunidad, para dialogar. Y construir nuevas rutas de cosecha, de siembra, de crecimiento, de autosostenibilidad. Eso es lo que propone Calalú. Creemos en el carnaval de Achele, en el carnaval de Callejón, en el carnaval del relacionamiento, del diálogo, de la convivencia, de la cooperación entre comunidades. Por eso Calalú Danza celebra el carnaval cimarrón, sin valla, a cielo abierto, sin policías, sin tarima y con los recursos que nos proporciona el medio ambiente.